Padre amado, te doy gracias por esta tarde, gracias porque permites que podamos acercarnos a ti para alabarte y para aprender de tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos has dejado tu palabra en la Biblia, tu voluntad para cada una de nosotras, de nuestra familia, Señor. Te pido que tengamos un corazón receptivo a lo que tú tienes que decirnos en esta tarde, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, amén. Bueno, nos toca el estudio de Filipenses 2, del 25 al 30. Las personas que están en el Zoom, traigan sus Biblias, estén con sus Biblias, porque no vamos a proyectar esta vez la palabra. Así que les pido que tengan su Biblia a mano, ya sea Biblia así en libro o en sus celulares, pero bueno, de alguna manera leer la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuve enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Bueno, la anterior semana, no sé si se acuerdan, pero hemos visto quién era Timoteo, ¿no? En esta parte de Filipenses, desde el 19 hasta el 30, Pablo está hablando de dos colaboradores cercanos que tenía. Uno era Timoteo y el otro era Epafrodito. ¿Alguna de ustedes, quiero que piensen, alguna de ustedes tiene alguna amiga, alguien cercano que las ayuda, que siempre está dispuesta para lo que ustedes necesiten? ¿Tienen? Levanten la mano si alguien tiene. Qué lindo es, ¿no? Porque también creo que hay personas que cuando uno las necesita nunca están. Siempre hay una excusa, ¿no? Pero realmente qué grato es tener ese tipo de amigas, aunque no sean amigas con las que hablamos todos los días y que estemos en constante comunión, pero sabemos que cuando las llamamos, cuando recurrimos a ellas, siempre van a estar firmes para ayudarnos en nuestras necesidades. Bueno, ahora vamos a ver quién era Epafrodito. Por lo que hemos leído en estos versículos, vemos que era un hombre solícito. Pero primero quiero enfocarme en el nombre de Epafrodito. Nadie ya usa ese nombre ahora, ¿no es cierto? Hay muchos nombres bíblicos aquí que nosotros seguimos poniendo a nuestros hijos. No sé, yo tengo 3, Mateo, Santiago y Esteban, pero nunca se me hubiera ocurrido poner Epafrodito a alguno de mis hijos. Bueno, Epafrodito al parecer era un hombre muy común en esa época, en el primer siglo. Era un hombre greco-romano y venía de la diosa Afrodita. Epafrodito significa literalmente honrado por Afrodita. En latín, Afrodita era la diosa Venus. Y entonces Epafrodito en latín era Venustus, que significaba hermoso, fascinante, encantador, amigable. Eso significaba el nombre de Epafrodito, y seguramente tenía esas características también él. En la mitología griega, Afrodita era la diosa del amor, la belleza y la lujuria, también de la reproducción sexual. En sus templos, en los templos de la diosa Afrodita, las sacerdotisas practicaban el sexo y la prostitución consagrada como método de adoración a la diosa. El nombre Epafrodito posiblemente nos revele un trasfondo pagano y los valores familiares de Epafrodito. Seguramente él era también un adorador de Afrodita, ¿no? Sus padres seguramente eran adoradores de Afrodita, porque
uno tiende a poner los nombres a sus hijos en lo que está relacionado, ¿no? O sea que podemos decir que Epafrodito era un gentil que se convirtió al cristianismo. También es interesante observar aquí en la palabra que Epafrodito sigue llevando su nombre. No lo obligaron a cambiarse ese nombre pagano. Ahora era un cristiano, pero seguía llevando un nombre pagano. Y es interesante ver eso. Y una razón para tal tolerancia puede haber sido una consecuencia de que un cristiano no es alguien que solamente posee un nombre cristiano. Más bien un cristiano es alguien que practica la vida cristiana. Quisiera que leamos Gálatas 3:26. Al 28. Y dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Qué lindo que ya no seamos vistos o juzgados por el nombre o por nuestra nación. Ya no hay judíos, ya no hay gentiles, ya no hay esclavos, ya no hay libres. Todos somos iguales ante Jesucristo, ¿no? Por Jesucristo. Entonces, podemos ver que todos somos hijos de Jesucristo o de Dios por fe en Jesucristo. En Filipenses 4:18, por favor, quiero que podamos ver Filipenses 4:18. Vamos a ver la razón por la que Epafrodito estaba ahí con Pablo. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Epafrodito era el enviado de la congregación de Filipos, a quien habían encomendado hacer llegar al apóstol un donativo. Es increíble cómo los fieles, los de la congregación, los de la iglesia de Filipos, estaban preocupados por Pablo. Sabían que en esa época las prisiones no se encargaban de la manutención de los presos. Eso lo hacían sus familiares y sabían que Pablo estaba en necesidad. Entonces, ellos afligidos por eso, mandaron a esta persona, a Epafrodito, con una ofrenda. Entonces, nos muestra que este era un hombre solícito para ayudar. También es interesante ver cómo Pablo se refiere a Epafrodito en el versículo 25. Y dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Y quiero que presten atención en esto. Mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Así lo consideraba Pablo a Epafrodito, su hermano, su colaborador y su compañero de milicia. Quiero que analicemos estas tres características. ¿Qué significa la palabra hermano? ¿Qué es un hermano? Literalmente, hermano es alguien que tiene el mismo padre y la misma madre, o tal vez solo la misma madre, o tal vez solo el mismo padre, pero estamos relacionados o por un padre o por una madre, ¿no es cierto? Entonces, los cristianos, ¿por qué nos llamamos hermanos? ¿Han escuchado? O sea, todos entre los cristianos nos llamamos hermanos, a veces hasta lo usamos como muletilla, ¿no? Cuando no nos acordamos el nombre de alguien que hemos visto muchas veces en la iglesia, pero no nos acordamos del nombre, decimos hermano, hermana, ¿no? Pero en realidad, el que lo usemos en la iglesia, el que lo usemos entre los cristianos, significa que todos tenemos un mismo Padre, ¿no? Lo usamos por eso, o sea, tiene un significado increíble. Todos los que creemos en Jesucristo, los que lo hemos recibido por fe, somos hermanos, hermanas, porque tenemos un mismo Padre. Entonces, realmente es increíble el que podamos usar ese nombre, pero como realmente significa hermano, hermana. Después vemos que dice, antes que quiero que leamos Juan 1:12 al 13.
A propósito, no he escrito los versículos acá porque he dicho, quiero que todas las personas se empiecen a buscar, ¿no? Entonces, y darles tiempo. Entonces, Juan 1, 12 al 13, dice, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Qué lindo, ¿no? Somos engendrados por voluntad de Dios y somos hechos hijos de Dios. Entonces, por eso es que nos llamamos hermanos. Ok, la segunda característica que menciona Pablo acá, la primera era hermano, la segunda es colaborador. ¿Qué significa la palabra colaborador? Y Marilyn habló un poco de eso el anterior miércoles, ¿no? Y un colaborador es alguien que trabaja junto a uno, es un ayudador, es alguien que está ahí. Y qué valioso es tener un colaborador, alguien que esté así atendiéndote al pensamiento, ¿no? Que ya más o menos no necesites ni decir algo, que ya lo tienes hecho. Entonces, eso era Epafrodito para Pablo. Y además era un trabajo que hacían en conjunto. Y Pablo y Epafrodito constituyen un equipo y comparten el trabajo por el Evangelio. Y es lindo también ver que Pablo, a través de sus epístolas, menciona varios colaboradores, no solo a Timoteo, no solo a Epafrodito, también hay Evodia, Sintique y algunas otras personas más. Luego utiliza esta otra característica que dice compañero de milicia. ¿Saben lo que es una milicia? Es algo que va a la guerra, es un grupo armado, es como un ejército. La expresión compañero de milicia en griego es una expresión, es una palabra que significa compañero de armas, camarada militar, e indica una lucha en común. Pablo emplea una metáfora militar. Es probable también que al estar rodeado por los guardias, por los pretorianos, haya sido influenciado por esto, ¿no? Y además también sabemos que en Filipos había una guardia militar, entonces realmente estaba él queriendo representar lo que era un compañero de milicia, ¿no? Estar en la lucha. Pero no era una lucha que por sobrevivencia, no. Era una lucha por predicar el Evangelio, porque el Evangelio sea expandido. No era una lucha de poder, de que yo tengo más poder. No. Era una lucha realmente de predicar la palabra y de obedecer el mandato de Dios, que era de Jesucristo, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, las tres descripciones que hemos visto todas estas tres descripciones están unidas por la palabra mi hermano, mi colaborador, mi compañero de milicia. Eso significaba Epafrodito para esta persona, para Pablo. Y podemos ver que quizás, así como les he comentado al principio, lo que significaba el nombre de Epafrodito, que era alguien quizás guapo, alguien, no sé, que se destacaba por su hermosura, pero aquí por las descripciones que vemos de Pablo hacia él, vemos que también era una persona humilde, era un siervo, que estaba dispuesto a ayudar a Pablo en cada una de sus necesidades. También, después de que Pablo dice, mi hermano, mi colaborador, mi compañero de milicia, habla sobre lo que era Pablo para los filipenses. Y en el capítulo 25, en la segunda parte, dice, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Eso era Pablo, o era Epafrodito en la congregación de los filipenses. Era el mensajero, era quien mandaron los filipenses
para suplir las necesidades económicas y necesidades físicas que tenía Pablo. Y es interesante lo que también Pablo dice, y ministrador de mis necesidades, ¿no? No dice de mi necesidad, habla necesidades, entonces no era solo una. Entonces, igual, veamos qué significa mensajero. La palabra mensajero significa delegado, enviado. Mensajero en este contexto significa alguien que de una comunidad ha sido enviada a otra para realizar una tarea. Epafrodito había sido comisionado por la iglesia, lo que significa que era una persona confiable. Imagínense, estaban mandando a Epafrodito con un mensaje y con dinero también. No podían mandar hoy a cualquier persona que no era confiable, podría haberse robado, podría haber pasado cualquier cosa, ¿no? Entonces, Epafrodito no es una persona que ejerce el ministerio a título personal o independiente, es una persona que ejerce un ministerio a título de la iglesia, ¿no? Y cuenta con el respaldo de la iglesia de Filipo. Luego dice, ministrador de mis necesidades. ¿Qué es un ministrador de necesidades? Es aquel que ejerce una función o servicio. Pablo utiliza esta palabra indicando que Epafrodito está ayudando en las necesidades de Pablo. Confirma esto, ya que lo que les he leído en el 4:18, dice, pero todo lo he recibido y todo tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Los hermanos filipenses sabían que Pablo estaba pasando necesidades, y porque como les había dicho en un principio, el Estado romano no se encargaba de los presos. Entonces los presos dependían de sus familiares y amigos para su supervivencia. Entonces los filipenses realmente tenían un corazón sensible para ayudar a los demás. Epafrodito era una persona valiosa para Pablo, y lo dice en los siguientes versículos, después del 25, en el 26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que lo envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Ahora bien, a través de estos versículos hemos podido ver las características de un buen hombre, ¿no? De una persona buena. Pero ¿ustedes creen que solo esto es importante? Que por ser así tan colaborador, por tener estas cualidades, Epafrodito se gana el cielo. No, no es cierto. O sea, estas obras, todo lo que él hace, no significa nada si no tiene a Cristo en su vida. Y muchas veces, les ha debido pasar a ustedes, pero a mí me pasa frecuentemente, que si hago algo bueno en la vida, todo el mundo me dice, ay, te has ganado el cielo, ¿no? Ay, vas a ser recompensada por esto bueno que estás haciendo. Y yo digo, wow, qué pena, y obviamente aprovecho esta oportunidad para explicar, ¿no? Lo que realmente significa ganarse el cielo, lo que significa estar con Dios. Y en Efesios 2, 9 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Pero también
Es increíble que podemos haber personas que decimos que somos cristianas y que no tenemos nada bueno de que hablen de nosotros, ¿no? Y dicen, ay, pero si ser cristiano es ser como ella, prefiero no ser cristiano. Y qué triste que si decimos que somos cristianos, cristianas, no estemos demostrando el amor de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y Santiago también dice, muéstrame tu fe sin obras. No puede haber una fe sin obras. Pero no es por obras que somos salvos. Y tenemos que tener bien en claro esto. Solo Jesucristo salva, solo Jesucristo. No es por obras. Pero no podemos decir que somos cristianas, que tenemos a Jesucristo en nosotros, si no demostramos con amor, con servicio, con humildad. Y es lindo lo que Pablo habla en el versículo 2 del 5 al 11, y que ya lo hemos visto en las anteriores semanas. Dice, pues haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Wow! Leo estos versículos y realmente me emocionan, porque estamos viendo lo que Jesucristo ha hecho aquí en la tierra. El otro día estaba en una clase y un pastor dice, ¿alguien ha conocido a Dios? ¿Alguien conoce a Dios? Y pues la respuesta es, no lo hemos visto físicamente, ¿no? Pero lo que él dijo es, quien conoce a Jesucristo, conoce a Dios. Quien conoce a Jesucristo, conoce a Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso decir, sí, yo conozco a Jesucristo, conozco a Dios! Pero no puede quedar en solamente yo conozco a Jesucristo. Tiene que quedar en que nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Primeramente lo recibimos por fe. Y esto no es de nosotros, es el Espíritu Santo quien nos redarguye, quien nos da ese deseo de buscarlo. Es el Espíritu Santo, porque ni siquiera de eso somos capaces nosotras por nuestras propias fuerzas. Conocemos a Dios a través de Jesucristo y le seguimos y le amamos. Y por amor a Él, nuestra vida es transformada y nuestra vida y el amor de Dios se refleja ante los demás. Tenemos que realmente estar conscientes de qué clase de vida tenemos nosotras que decimos que somos cristianas. Y con esto no estoy diciendo que es una vida perfecta y que no pecamos, pero pecamos y vamos al Padre y confesamos y nos arrepentimos y otra vez, con la ayuda del Espíritu Santo, estamos ahí en ese vivir constante en el Señor para agradarle. Pero tengan en cuenta que no es por obras. O sea, todas estas cualidades de Epafrodito, que ya me lo imagino, o sea, yo lo visualizaba ayudando a Pablo en la cárcel. Muy posiblemente era peligroso también estar con Pablo, ¿no? Todas las personas que estaban alrededor de Pablo también corrían peligro, pero a él no le importaba. Incluso dice la Biblia que se enfermó, ¿no? Y que estuvo a punto de morir, pero no sucedió. Pero él arriesgó su propia vida por el servicio a Pablo, pero no necesariamente era por el servicio a Pablo, sino era por predicar el Evangelio.
Y ahí también va la otra pregunta para nosotras, ¿no? ¿Estamos hablando de Dios? ¿Estamos predicando el Evangelio? Y a veces es bien difícil el hacerlo, no es fácil, ¿no? No es fácil hablar el Evangelio en nuestra familia, con nuestros seres queridos, ¿no? Porque son los que más nos juzgan también. Pero no podemos perder la fe y tenemos que pensar que no somos nosotras, sino que es el Espíritu Santo hablando a través de nosotros. Y para eso también tenemos que estudiar su palabra, porque no podemos hablar de lo que no sabemos, de lo que no conocemos. Tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿no? Entonces yo las animo, hermanas, en esta tarde, a que seamos como Epafrodito, ¿no? Mujeres así, colaboradoras, sentirnos en familia, en esa hermandad, ¿no? Y es lindo ver que ahora habemos un poco más de personas, de mujeres aquí presentes en la iglesia, porque realmente la pandemia y toda esta coyuntura nos ha cambiado la vida y nos ha cambiado el ritmo de vida que teníamos. Pero es bueno que nos congreguemos y también es lindo lo que pasa en el chat de mujeres que tenemos, ¿no? Cómo ponemos las peticiones de oraciones y es la oportunidad que tenemos de estar orando las unas por las otras. Y yo las animo a eso, ¿no? De que estemos orando las unas por las otras, que estemos creciendo también en el conocimiento de la palabra del Señor, que estemos creciendo en amor y que seamos solícitas para las personas que están a nuestro alrededor, para nuestro prójimo. Así que, bueno, oremos. Padre amado, te doy gracias por el ejemplo que has dejado en tu palabra para nosotros. Y permite que nosotras podamos ser sal y luz en esta tierra donde nosotros vayamos y que el nombre de Jesucristo, Señor, pueda ser expandido y que el amor de Dios y de Jesucristo pueda ser reflejado en nuestras vidas, Padre bendito. Sé tú trabajando en nosotros para que podamos predicar tu evangelio, Señor, y mostrar tu vida en nosotros. Te doy gracias por este tiempo, gracias por mis hermanas que están acá presentes, por mis hermanas que están conectadas en el Zoom, Señor, y también por las hermanas que esta tarde no han podido estar presentes de una u otra forma, Señor, pero sabemos que también tu palabra va a llegar. Gracias por todo, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.